Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 7. Clase 110. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. La tribu de Judá, antes que la tribu de Rubén. En primer lugar, se observa que la tribu de Judá encabeza esta lista en lugar de la tribu de Rubén, que debería ocupar el primer lugar, ya que Rubén fue el primogénito. Sin embargo, no es así debido a su pecado. La tribu de Rubén es una de las 12 tribus de Israel, descendientes de Rubén, el primogénito de Jacob y Lea. A pesar de ser el hijo mayor de Jacob, la tribu de Rubén no alcanzó una posición prominente en la historia de Israel, debido a varios acontecimientos que afectaron a su legado. Aunque Rubén era el hijo mayor, perdió su primogenitura por un incidente en el que deshonró a su padre al acostarse con Bila, la concubina de Jacob. Génesis, capítulo 35, versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén, y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Esto afectó al estatus de su tribu. La tribu de Rubén recibió tierras al este del río Jordán, en la región transjordana, al sur de la tribu de Gad. Esta zona era rica en pastos, lo que la hacía adecuada para la ganadería, que era la actividad principal de los descendientes de Rubén. Como parte de las tribus que recibieron su herencia antes de cruzar el Jordán, los rubenitas, junto con las tribus de Gad y la media tribu de Manasés, participaron en las batallas para ayudar a las otras tribus a conquistar sus territorios al oeste del río. A pesar de su papel inicial, la tribu de Rubén se debilitó con el tiempo y, al igual que otras tribus situadas al este del Jordán, fue una de las primeras en ser conquistadas y exiliadas por los asirios en el siglo VIII a.C. El grave pecado de agraviar a su padre. Génesis, capítulo 49, versículos 1 al 4. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. Rubén cometió un grave pecado de inmoralidad al agraviar a su padre acostándose con su concubina. Actuó de manera perversa. En toda la Escritura se aprecia cómo Dios, a través del comportamiento de un hijo con su padre, evalúa si tiene facultad para ser su discípulo. Según el trato y la obediencia, el Señor decide si puede utilizarlo en su reino para llevar a cabo su obra. En consecuencia, Dios eligió a José de entre todos los hijos de Israel para salvar a su familia de la hambruna y llevarla a vivir con él a Egipto. También escogió al rey David, un pastor de ovejas. Cuando Dios le dijo al profeta Samuel que iba a elegir un nuevo rey de entre los hijos de Isaí, David entregaba su vida por cuidar el rebaño de su padre, pero no fue tenido en cuenta en la elección. Por ese motivo, también fue elegido por el Señor para llevar a cabo sus propósitos divinos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En la carta a los Corintios se registra el caso de un hijo que se acostaba con la mujer de su padre, y el apóstol Pablo lo consideró un perverso, y por su pecado lo entregó a Satanás para la destrucción de su carne, y para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. A pesar de lo grave de su comportamiento, el apóstol le dio una alternativa para salvarse. A pesar de la gravedad de lo que hizo Rubén,
se lo contabiliza entre las tribus. Sin embargo, consecuentemente, perdió su primer lugar. La tribu de Rubén no alcanzó un papel destacado en la estructura de liderazgo ni en la narrativa profética de Israel, en parte debido a la pérdida del derecho de primogenitura y a su ubicación vulnerable. La tribu de Judá. Génesis capítulo 49, versículos 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La tribu de Judá es una de las 12 tribus de Israel y desciende de Judá, el cuarto hijo de Jacob y Lea. Esta tribu ocupa un lugar central en la historia bíblica, tanto por su relevancia política como espiritual. A pesar de no ser el primogénito, Judá asumió un papel de liderazgo entre sus hermanos, como se refleja en la bendición que Jacob le dio antes de morir, en la que se profetizó que de Judá vendría el liderazgo y la realeza de Israel. La tribu de Judá recibió una vasta región en el sur de la tierra prometida, que incluía ciudades importantes como Jerusalén, Hebrón y Belén. Este territorio fue clave en la consolidación del reino de Israel. De esta tribu surgieron los reyes más importantes de Israel, entre ellos el rey David y, según la tradición judía y cristiana, el Mesías, que sería descendiente de la casa de David. Los miembros de la tribu de Judá eran conocidos por su fuerza militar y estratégica y desempeñaron un papel clave en las guerras de conquista y defensa de Israel. La tribu de Judá se consolidó como el centro de poder del reino de Israel y más tarde del reino de Judá, convirtiéndose en un símbolo de estabilidad y liderazgo espiritual, del que deriva el término judío. Por tanto, Judá ocupa el primer lugar y fue de esta tribu de la que vino el Mesías. La importancia de Judá en la venida del Mesías. La tribu de Judá tiene una importancia fundamental en la tradición bíblica respecto a la venida del Mesías. Desde el Antiguo Testamento se establece que el Mesías sería descendiente de la línea de Judá, en particular de la casa del rey David, lo que conecta a esta tribu con las expectativas mesiánicas tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Jacob bendice a su hijo Judá y profetiza que el cetro no se apartará de Judá, lo que indica que el liderazgo y el reinado en Israel permanecerán en esta tribu hasta la llegada del gobernante final, el Mesías, que traerá justicia y paz. El rey David, el monarca más grande de Israel, provenía de la tribu de Judá. Dios hizo un pacto con David, prometiéndole que su descendencia siempre reinaría y que uno de sus descendientes sería un rey eterno. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esta promesa es una referencia directa a la venida de Jesús, el Mesías. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el Mesías es descrito como descendiente de David, lo que consolida la importancia de la tribu de Judá. En los evangelios cristianos, Jesús es identificado como el Hijo de David, cumpliendo así las profecías
sobre el Mesías que debía provenir de la línea de Judá. La imagen del león de la tribu de Judá se utiliza para describir al Mesías y destaca su poder, realeza y capacidad de traer salvación. En el libro del Apocalipsis, Jesús es llamado el león de la tribu de Judá, lo que refuerza su identidad como el Mesías esperado. La tribu de Judá es clave para la venida del Mesías, ya que de ella proviene la línea dinástica de David, del que se espera que surja el Rey eterno prometido por Dios. En el cristianismo, el Señor Jesús es reconocido como el cumplimiento de estas promesas. En el judaísmo, aún se esperaba la venida del Mesías, que también sería descendiente de Judá. La tribu de Gad. La tribu de Gad es otra de las 12 tribus de Israel. Sus miembros son descendientes de Gad, el séptimo hijo de Jacob y su concubina Silpa. Esta tribu jugó un papel significativo en la historia bíblica, especialmente durante la época del Éxodo y la conquista de la tierra prometida, bajo el liderazgo de Moisés y Josué. Los descendientes de Gad recibieron tierras al este del río Jordán, en una región conocida por su fertilidad y adecuada para la cría de ganado. Esta área incluía parte de la actual Jordania. Los gaditas eran conocidos por ser guerreros valientes y fuertes. Aunque recibieron su herencia antes de cruzar el Jordán, cumplieron su promesa de ayudar a las demás tribus a conquistar sus territorios al oeste del río.